Abril de 2025. Un equipo de búsqueda y rescate desciende a las aguas turbias del lago de Chapala buscando el cuerpo de un adolescente desaparecido. Lo encuentran a 300 metros de donde se sumergió, en una zona que los pescadores locales llaman el Pozo Ciego. Pero eso no fue lo único que encontraron. Según el testimonio de uno de los buzos que participó en el operativo, a 12 metros de profundidad, parcialmente cubierta por sedimentos y lirio acuático en descomposición, había una estructura que no debería estar ahí. Muros de piedra, ángulos rectos, lo que parecía ser el marco de una puerta orientado hacia el fondo del lago. El cuerpo del joven fue recuperado. La estructura fue fotografiada y 48 horas después, toda mención del hallazgo desapareció de los informes oficiales. Esto es Ocultos Misterios, y esta noche vamos a sumergirnos en el lago más grande de México, donde los muertos no son lo único que el agua esconde. El lago de Chapala no es un lago cualquiera. Con más de 114.000 hectáreas de superficie, es el cuerpo de agua dulce más extenso de todo el país. Proporciona el 60% del agua potable que consume la zona metropolitana de Guadalajara. Millones de personas dependen de él para vivir. Pero lo que la mayoría no sabe es que Chapala no siempre tuvo esta forma, ni este tamaño. Hace 50 millones de años, este espacio geográfico comenzó a formarse a través de fracturas en la corteza terrestre y un vulcanismo intenso que creó las depresiones donde hoy se acumula el agua. Durante milenios, el lago fue mucho más grande. Cubría territorios que hoy están secos, poblados, cultivados, y también cubrió cosas que nunca debieron quedar bajo el agua. A principios del siglo XX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se construyó un dique conocido como el Bordo de Maltaraña. El objetivo era ganar tierras para la agricultura. 50.000 hectáreas fueron drenadas artificialmente en lo que se conoce como la Ciénega de Chapala. El lago perdió casi 1.000 millones de metros cúbicos de capacidad. Pero aquí está lo que nadie menciona. Cuando secaron esas tierras, encontraron cosas, restos de asentamientos, osamentas que no eran animales, estructuras de piedra que no correspondían a ninguna cultura conocida de la región. Los hallazgos fueron documentados brevemente en informes de la época. Luego, silencio. Los terrenos fueron repartidos, las tierras se cultivaron, y lo que quedaba bajo el agua permaneció olvidado. Hasta ahora. En el centro del lago de Chapala hay una isla que los locales prefieren no visitar después del anochecer. Se llama Mezcala. 20 hectáreas de roca volcánica y vegetación densa, accesible únicamente por lancha. Desde lejos, parece un pedazo de tierra como cualquier otro. De cerca, es un cementerio de historias que nadie quiere recordar. La isla fue fundada alrededor del año 1280. Durante el siglo XIV, funcionó como centro ceremonial para civilizaciones que los arqueólogos aún no logran identificar con precisión. Se han encontrado puntas de obsidiana, piezas cerámicas y ornamentos que sugieren rituales cuya naturaleza sigue siendo debatida. Pero lo que convirtió a Mezcala en leyenda fue lo que ocurrió después. Durante la Guerra de Independencia, un grupo de insurgentes se refugió en la isla y construyó una fortaleza que resistió 4 años de asedio realista. Cuando finalmente cayeron, la isla se transformó en prisión, un calabozo rodeado de agua donde encerraban a los criminales más peligrosos de la región. Los habitantes de las comunidades cercanas tienen historias sobre Mezcala que no aparecen en los libros de texto. Hablan de sonidos que emergen del agua durante las noches sin luna. Golpes rítmicos, como si alguien estuviera picando piedra
en las profundidades. El llanto de un niño que recorre las ruinas del viejo cuartel cuando no hay visitantes cerca. Figuras que caminan por los muros de la fortaleza y desaparecen cuando alguien se acerca. Los escépticos dicen que son efectos del viento, ecos de la estructura colonial, imaginación de pescadores que han bebido demasiado pulque. Pero los pescadores no son los únicos que han visto cosas. En 2024, un turista estadounidense que visitaba el fuerte reportó una experiencia que lo dejó sin habla. Mientras subía las escaleras hacia la torre principal, sintió lo que describió como una presencia abrumadora, una tristeza que no era suya. Tomó una fotografía del interior de una de las celdas. Cuando revisó la imagen más tarde, había un rostro que no debería estar ahí. El rostro de una mujer con los ojos vacíos, mirando directamente hacia la cámara. La fotografía fue compartida en foros de lo paranormal. Luego desapareció. Ahora cierra los ojos. Imagina que flotas en agua color café verdoso. No puedes ver más allá de tu mano extendida. La visibilidad es de menos de 2 metros. El sedimento que levanta tu movimiento convierte todo en una nube que no se disipa. Estás descendiendo en el lago de Chapala. A diferencia de los cenotes, donde el agua es cristalina y la luz penetra decenas de metros, aquí todo es opaco. El lago está contaminado. Recibe las aguas del río Lerma después de que éstas atraviesan 4 estados, arrastrando pesticidas, metales pesados, residuos industriales. En 2023 se detectaron niveles de algas tóxicas 15 veces superiores a los estándares europeos. Nadie quiere bucear aquí. Los que lo hacen por necesidad, buscando cuerpos, buscando vehículos hundidos, buscando lo que el agua se traga y se niega a devolver. Pero el lago tiene capas, y lo que hay en el fondo no es solo lodo. En 2000, un pescador de Santa Cruz de la Soledad encontró algo mientras caminaba por una sección del lecho que había quedado expuesta durante una sequía. Creyó que era la raíz de un árbol. Era un colmillo. Siguió excavando y encontró un esqueleto casi completo de un gonfoterio, un pariente prehistórico del elefante que caminó por estas tierras hace más de 10.000 años. El INAH intervino. El esqueleto fue extraído y llevado al Museo de Paleontología de Guadalajara. El hallazgo fue catalogado como espectacular, porque la osamenta estaba prácticamente intacta. Lo que no se difundió fueron los otros objetos encontrados junto a los huesos. Según fuentes que prefieren mantener el anonimato, cerca del gonfoterio había restos de lo que parecían ser herramientas. No herramientas modernas, no herramientas coloniales, herramientas de una antigüedad que, si se confirmara, obligaría a reescribir la historia del poblamiento de América. El material fue confiscado. Los investigadores locales fueron excluidos del análisis, y cuando preguntaron por el destino de los artefactos, se les informó que habían sido trasladados para estudios especializados. Esos estudios nunca se publicaron. Aquí es donde las piezas comienzan a conectarse. En la década de 1970, un equipo de arqueólogos dirigido por el doctor Manuel Orozco realizó las primeras exploraciones sistemáticas del fondo del lago de Chapala. Utilizando técnicas de sonar primitivas y equipos de buceo, lograron identificar estructuras sumergidas que no correspondían con ningún asentamiento conocido. Muros, caminos, lo que parecían ser plazas. El informe fue archivado. El proyecto perdió financiamiento. Y durante casi 50 años, nadie volvió a buscar. Pero las tecnologías han cambiado. Los sonares modernos pueden penetrar capas de sedimento. Los drones submarinos pueden operar en condiciones de visibilidad cero. Y en los últimos 3 años, equipos independientes han comenzado a mapear secciones del lago
que nunca habían sido exploradas. Lo que están encontrando contradice todo lo que sabíamos sobre la historia de la región. Estructuras geométricas en zonas donde, según los registros históricos, nunca hubo asentamientos. Formaciones de piedra alineadas con precisión astronómica. Cavidades en el lecho del lago que podrían ser entradas a sistemas de cuevas subterráneas que conectan con los cenotes de la región. Y en el centro de todo, como un ojo que no parpadea, la isla de Mezcala, rodeada de agua contaminada, custodiada por los fantasmas de prisioneros que murieron entre sus muros, guardando secretos que el agua protege y el silencio perpetúa. Los antiguos habitantes de la región llamaban al lago Chapalac, que en náhuatl significa lugar de chapulines sobre el agua. Pero los pueblos que estuvieron antes que ellos lo llamaban de otra manera, un nombre que se ha perdido. Un nombre que, según algunas leyendas, no debía pronunciarse en voz alta, porque nombrar algo es invocarlo, y hay cosas en las profundidades de Chapala que es mejor no despertar. Mientras grabamos este episodio, el lago de Chapala está recuperándose. En 2025 alcanzó el 76% de su capacidad, el nivel más alto en años. Las lluvias han sido abundantes. Las autoridades celebran. Los pescadores vuelven a trabajar. Pero con el agua que sube, también sube lo que estaba enterrado. En mayo de este año, aparecieron miles de peces muertos en la ribera norte. Las autoridades lo atribuyeron a la contaminación, a las algas tóxicas, al desequilibrio del ecosistema, pero los pescadores más viejos tienen otra explicación. Dicen que cuando el lago recupera territorio, reclama lo que es suyo, y a veces, lo que es suyo incluye cosas que los vivos preferirían no ver. Yo tengo una pregunta para ti. Si debajo de las aguas que abastecen a millones de personas hubiera una verdad que cambiaría todo lo que creemos saber sobre quienes estuvieron aquí antes que nosotros, ¿querrías conocerla? ¿O preferirías seguir bebiendo ese agua sin hacer preguntas? El lago de Chapala guarda más que agua. Guarda huesos de gigantes que caminaron antes que los hombres. Guarda muros de ciudades que no aparecen en ningún mapa. Guarda los gritos de los prisioneros de Mezcala y los secretos de civilizaciones que prefirieron sumergirse antes que ser encontradas. Y cada vez que llueve, cada vez que el nivel sube, esos secretos se acercan un poco más a la superficie. La próxima vez que veas una fotografía del lago de Chapala, con sus aguas tranquilas reflejando las montañas de Jalisco, recuerda esto. Estás viendo la superficie, estás viendo lo que te permiten ver. Pero debajo, donde la luz no llega y el sedimento oculta todo, hay algo que lleva milenios esperando. Y el agua, tarde o temprano, siempre devuelve lo que se traga. Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Crees que las estructuras sumergidas son restos de asentamientos coloniales olvidados? ¿O crees que hay algo más antiguo, algo que la historia oficial prefiere mantener bajo el agua? Nos vemos en el próximo descenso, si el lago nos deja salir.